26 de junio de 1944. Base aérea Elandia, Nueva Guinea. El general japonés Hideki Toyo seguía confiando en la inmensidad del Pacífico como su mayor aliado. En el cálculo estratégico de Tokio, los cazas estadounidenses no podían llegar tan lejos. Sus depósitos de combustible simplemente no lo permitían. Era una verdad aceptada, incluso celebrada con desprecio. Pero esa confianza silenciosa estaba a punto de ser desmentida, no por una nueva flota de aviones, ni por un bombardeo masivo, sino por un ajuste técnico tan simple como improbable. Un hombre desacreditado, vestido de civil, acababa de llegar al corazón del Teatro de Operaciones del Pacífico con una idea que contradecía todo lo que enseñaban los manuales. Este video revela cómo Charles Lindbergh, el aviador aislado por la política y redimido por las matemáticas, reinventó la lógica operativa del P-38 Lightning, no diseñando un arma nueva, sino ajustando la forma en que los estadounidenses usaron la que ya tenían. Lo que parecía un detalle, la forma en que un piloto controlaba el motor, transformó el alcance, la efectividad y la mortalidad de los cazas estadounidenses, y llevó a Japón a descubrir, demasiado tarde, que subestimar la eficiencia era un error fatal. La guerra no se ganaría solo por la fuerza, pero por quienes sabían usarlo con mayor precisión. Pero antes de profundizar en los datos, hay una estadística que define esta historia, y que, por sí sola, desafía cualquier lógica de combate de la época. En julio de 1944, las unidades estadounidenses comenzaron a registrar misiones con cazas P-38 Lightning que recorrieron hasta 950 millas, lucharon más de 15 minutos sobre el objetivo, y aún así, regresaron con una hora de combustible en reserva. Los informes japoneses no sabían cómo interpretar estas cifras. Para ellos, era imposible. Ningún avión de esa categoría debería tener el alcance para eso. Pero lo que sus generales ignoraron fue que esta anomalía operativa no provenía de un ala nueva, ni de un motor nuevo. Provenía de una ecuación invisible, oculta entre las RPM y la presión del colector. Un truco técnico, silencioso, civil y devastador. Si valoras la historia detrás de las estadísticas y crees que los detalles cambian de destino, considera dar like y suscribirte. Esto nos permite seguir sacando a la luz los engranajes ocultos detrás de las victorias. En 1944, la guerra en el Pacífico fue una guerra contra la geografía. El territorio que debían cubrir cazas, bombarderos y transportes era tan vasto que el espacio entre objetivos no era solo una línea en el mapa, sino una barrera estratégica. Entre las islas de Nueva Guinea, Bismarck, Palaos y Filipinas, se extendía un desierto de agua y calor, donde cada milla extra costaba tiempo, combustible y vidas. Las bases aéreas aliadas, a menudo improvisadas en selvas fangosas o sumidas en polvo de coral, funcionaban como peldaños logísticos, cada una sirviendo como un eslabón débil en una cadena que debía extenderse cada vez más. El problema era que los enlaces estaban al límite. La aviación de cazas, especialmente, se enfrentaba a matemáticas crueles. Cuanto más lejos estaba el objetivo, menos combustible quedaba para combatir. El P-38 Lightning, un caza bimotor potente y rápido, era el único de su clase con suficiente alcance potencial para realizar misiones en profundidad sin necesidad de repostar, pero incluso él regresaba con frecuencia con los tanques vacíos, volando sobre el mar con las luces de emergencia encendidas, y los pilotos calculando con angustia si los minutos restantes serían suficientes para alcanzar la pista más cercana. Los japoneses lo sabían. Sus defensas aéreas, especialmente en las islas más lejanas, se organizaban sobre la base de una creencia estratégica. Los cazas estadounidenses no podían llegar tan lejos. Al menos no a menudo, ni con fuerza. El caza cero, aunque técnicamente inferior en blindaje y potencia, era ligero, extremadamente maniobrable, y poseía un alcance respetable para su clase. Pero la lógica japonesa era defensiva. Bastaba con proteger los perímetros y apostar a que la distancia aislaría los objetivos centrales. Eso funcionó, hasta que dejó de funcionar. La doctrina estadounidense también sufría esta limitación. Los comandantes sabían que sin superioridad aérea sobre los objetivos, el avance terrestre sería lento y costoso. Los cazas escolta eran vitales para proteger a los bombarderos B-25 y B-24 en ataques a campamentos enemigos y puertos fortificados. Pero estos escoltas a menudo no llegaban. Algunas misiones se realizaban únicamente con bombarderos, volando desprotegidos.
exponiendo sus formaciones a ataques de interceptores enemigos. Otros fueron cancelados por pura falta de alcance. La única alternativa sería acercar toda la infraestructura aérea. Pero eso significaba abrir nuevas bases, lo que a su vez implicaba conquistar nuevas islas, pavimentar pistas, transportar toneladas de material por mar y aire, todo bajo fuego constante. Era un ciclo logístico pesado, lento y sangriento. Y detrás de él había un enemigo invisible: el consumo de combustible. Incluso con tanques adicionales, los P-38 se toparon con el límite. Los vuelos de 7 horas no solo fueron largos, eran agotadoras, arriesgadas y a veces fatales. Los pilotos llevaban balsas de emergencia atadas a sus cuerpos, sabiendo que una desviación por mal tiempo podría ser suficiente para convertirlos en puntos perdidos en el océano. Esta fue la guerra que no apareció en los periódicos, una lucha silenciosa contra el consumo, el tiempo y la distancia. Nadie dudaba del poder del rayo, pero todos temían su sed, y a medida que las operaciones en el Pacífico se complicaban, un marcado contraste se avecinaba tras bambalinas. Para 1944, la producción estadounidense de motores de aviación había alcanzado un ritmo que parecía sacado de una novela industrial. Solo de los motores B-1710, General Motors produjo más de 40 Z00 unidades al año, una media de más de 100 al día. Alemania, bajo bombardeo constante, produjo menos de una cuarta parte de esa cifra. Y aún así, insistió en apostar por proyectos cada vez más complejos y menos estandarizados. Esta diferencia, entre estandarización y complejidad, entre producción a gran escala y escasez crónica, es la línea invisible que definió el resultado de la guerra. Si también te sorprende la disparidad de estos números, comenta ahora: gana la logística. El problema no era solo la cantidad, era la adaptabilidad. La cadena logística estadounidense, con talleres avanzados en islas remotas, almacenes de repuesto y equipos de ingeniería entrenados para reemplazos rápidos, permitía experimentación, ajuste y corrección rápidos con agilidad. Los aviones americanos no tenían por qué ser perfectos. Debían ser lo suficientemente buenos, y en cantidad suficiente, para que cada innovación pudiera ser probada y aplicada a gran escala. El P-38 era un símbolo de este equilibrio. No era un avión fácil de manejar. Tenía una cabina estrecha, comportamiento inestable a baja velocidad, y requería atención constante por parte de los pilotos. Pero era rápido, armado y resistente. Y, más importante aún, ofrecía redundancia con sus 2 motores, una ventaja en misiones de largo alcance sobre el mar. Era la única plataforma en ese momento con verdadero potencial para combates profundos en el Pacífico. Solo faltaba una cosa: la eficiencia. Una forma de hacer que el avión consuma menos sin perder rendimiento. Una forma de estirar las alas de rayo sin volver a dibujarlas. Y este modo no provendría de los manuales de la Fuerza Aérea. Vendría de fuera, de un hombre desacreditado pero con absoluto dominio del comportamiento de un motor en constante vuelo. Mientras la mayoría de los comandantes aceptaban las limitaciones como inmutables, este hombre se preparaba para cruzar la mitad del mundo con una fórmula en las manos. Sabía que no era necesario cambiar el avión, solo cambiar la forma en que se operaba. Y la primera vez que esta fórmula entró en combate fue silenciosa, sin piezas nuevas, sin innovaciones visibles, solo una secuencia diferente de comandos, una forma alternativa de gestionar la mezcla, la rotación y la presión. Pero el impacto sería explosivo, porque lo que estaba a punto de suceder no era solo una misión exitosa, era una reconfiguración de lo posible. Japón, hasta entonces, dependía de la distancia, y esa confianza sería costosa, porque pronto aparecerían aviones que nunca deberían haber aparecido en ciertas coordenadas, y con ellos entraría en escena una nueva doctrina de alcance. La pregunta que quedaría ya no sería ¿cómo llegaron tan lejos?, sino ¿por qué no vimos esto antes? Y la respuesta empezaría con un nombre que, hasta entonces, no había estado en ninguna lista de oficiales en combate: Lindbergh. En 1927, Charles Augustus Lindbergh fue llevado a hombros por la multitud como un héroe planetario. Cuando tenía 25 años, ya había cruzado el Atlántico solo, sin radio, sin radar, sin copiloto, solo con una brújula, cálculo muerto y un depósito de 450 galones en la nariz del Spirit of St. Louis. Esa hazaña lo convirtió en la cara de la aviación moderna.
Pero en menos de 15 años, ese mismo rostro sería borrado de los salones oficiales. La tragedia comenzó en silencio. Durante los años 30, mientras los vientos de la guerra se intensificaban en Europa, Lindbergh adoptó una postura firme. Estados Unidos no debía intervenir. El país necesitaba cuidarse solo. Esta convicción, inicialmente considerada como prudencia estratégica, se ha radicalizado. En 1938, viajó a Alemania como invitado oficial y recibió condecoraciones de la Luftwaffe. La intención, según él, era estudiar el avance tecnológico de los alemanes. Pero en medio de la escalada del nazismo, el gesto fue interpretado como complicidad. La crisis empeoró con sus discursos públicos. En septiembre de 1941, en una presentación ante el Comité América I, Lindbergh afirmó que los británicos, los judíos y la administración Roosevelt estaban presionando al país para la guerra. El impacto fue inmediato. Acusado de antisemitismo, aislacionismo ciego y simpatía nazi, Lindbergh vio cómo su imagen pública se desmoronaba. El presidente Franklin Roosevelt lo calificó de traidor ideológico. El héroe nacional pasó a ser visto como un marginado. En abril de 1941, Lindbergh renunció a su rango en la Fuerza Aérea de Reserva. Meses después, los japoneses atacaron Pearl Harbor y Estados Unidos entró en la guerra que él había intentado evitar. Cuando intentó volver a alistarse, Roosevelt bloqueó personalmente su regreso al servicio activo. Pero Lindbergh no renunció a contribuir. Sabía que incluso fuera de la cadena de mando, su experiencia técnica podía ser útil, y fue a través de las puertas laterales de la industria donde encontró una nueva forma de servir. En 1942, se convirtió en consultor para United Aircraft, donde comenzó a trabajar con ingenieros de F-4U Corsair, ayudando a resolver problemas de estabilidad y proponiendo técnicas para el bombardeo en picado. Luego trabajó en la planta de Willow Run de Ford, donde optimizó los procesos de la línea de montaje del B-24 Liberator. También pilotó Thunderbolts en misiones de prueba a gran altitud, estudiando el rendimiento de los motores en condiciones extremas. Pero lo que Lindbergh realmente buscaba no era un banco ni un informe. Era el paraíso. Quería estar al frente, con los hombres que ponían a prueba las máquinas cada día. A principios de 1944, encontró la oportunidad perfecta. United Aircraft necesitaba estudiar el rendimiento real de los cazas bimotores en combate. El Lockheed P-38 Lightning, el único caza bimotor estadounidense que operaba en el Pacífico, se había convertido en un objetivo de interés. Lindbergh propuso un plan audaz: viajar al teatro de operaciones como representante técnico y observar de cerca cómo se comportaba el Lightning en condiciones reales. En abril, partió hacia Nueva Guinea. En el bolsillo llevaba un pequeño Nuevo Testamento. En su cuerpo, un uniforme de oficial naval, sin insignias, sin rango. Era un hombre entre dos mundos, civil en apariencia, militar en alma. La misión, técnicamente autorizada por el Departamento de la Marina, se mantuvo confidencial. Ni Roosevelt ni el secretario de Marina fueron informados. El nombre Lindbergh seguía siendo tabú en Washington. Pero en los hangares remotos del Pacífico, donde los pilotos luchaban contra el clima, la distancia y la muerte, ese nombre volvía a significar algo. Lindbergh no llegó con discursos, llegó con preguntas. Observaba las operaciones, hablaba con los mecánicos, anotaba los datos de consumo, y discretamente comenzó a aplicar su especialidad, la eficiencia. Desde los años 30, estudiaba obsesivamente cómo consumían combustible los motores. Sabía que los manuales subestimaban la variabilidad de los parámetros reales. Cada motor tenía un punto óptimo, un delicado equilibrio entre revoluciones, presión del colector y mezcla de combustible. Encontrar este punto no era tarea para los teóricos del gabinete. Era necesario volar, escuchar el motor, interpretar los instrumentos, y eso fue exactamente lo que empezó a hacer. Al principio, en los Corsarios, luego en los Thunderbolts, por último en el Lightning. Volando junto a jóvenes pilotos, el doble de potentes y la mitad de antiguos, Lindbergh probó configuraciones consideradas inviables y regresó con más combustible que los demás. Esto llamó la atención. Poco a poco, los comandantes empezaron a escucharle, no por respeto a su historia, sino por la evidencia de los resultados. Un hombre que había sido alienado por sus opiniones políticas, empezaba a reintegrarse gracias a las matemáticas. Era una ironía muy refinada.
El civil acusado de simpatizar con el enemigo enseñó ahora a su nación cómo derrotarlo, usando algo que el enemigo nunca aceptaría: la adaptación técnica sin rigidez doctrinal. La Luftwaffe, con sus comandantes y ingenieros centralizados subordinados a la ideología, nunca habría aceptado que un civil, políticamente desacreditado, sugiriera cambios prácticos en los parámetros operativos del vuelo. La cultura técnica alemana valoraba la precisión del diseño, no la improvisación funcional. Y fue esta diferencia cultural la que se volvió crucial, porque lo que Lindbergh estaba a punto de proponer iba directamente en contra de lo que los pilotos estadounidenses estaban entrenados para evitar: volar a bajas revoluciones y alta presión en el múltiple, una configuración conocida como oversquare, condenada en manuales por el riesgo de detonación. No solo lo sugeriría, demostrar, repetidamente, en combate, y al hacerlo, crearía una brecha doctrinal que abriría espacio para una revolución operativa. El siguiente paso sería cruzar la línea entre la observación y la ejecución, y para ello, Lindbergh tendría que convencer a uno de los grupos de cazas más temidos del Pacífico para que le permitiera volar junto a ellos, los Ángeles de Satanás. Cuando Charles Lindbergh pisó el camino de tierra de Natsab, Nueva Guinea, no hubo ceremonia. Ningún general le esperaba. No tocó ninguna banda militar. Su uniforme, azul marino, no tenía insignia. Su nombre, omitido en los comunicados oficiales, solo figuraba como consultor técnico de United Aircraft. A ojos de la burocracia militar, era un civil entre soldados, y se suponía que debía permanecer al margen de las operaciones. Pero la realidad sobre el terreno era menos cruda que la de los archivos de Washington. A las unidades aliadas les faltaba todo: repuestos, combustible, tiempo y, sobre todo, respuestas. Los pilotos volaban cada vez más lejos y se acercaban cada vez más al colapso. Era una rutina de tensión cronometrada, y fue en ese vacío donde Lindbergh entró, no por la patente, sino por la utilidad. En los primeros días, simplemente observaba. Vio Corsairs despegando en misiones de ataque a tierra, Thunderbolts cruzando nubes tropicales y B-25 regresando con marcas de fuego en el fuselaje. Tomé notas. Hablaba poco. Su presencia causaba extrañeza. Algunos pilotos murmuraban que solo estaba allí para limpiar su imagen pública. Otros lo veían como un intruso, alguien que no tenía nada que enseñar a quienes arriesgaban sus vidas a diario. Pero la incomodidad pronto dio paso a la curiosidad. En un vuelo de prueba con un Corsair F-4U, Lindbergh pidió permiso para ajustar los parámetros del motor durante el crucero. Reduje las revoluciones a 2100 RPM, mantuve la presión del colector en 40 pulgadas y ajusté la mezcla al límite inferior. El resultado fue sencillo. Al final del vuelo, regresó con casi un 30% más de combustible que los demás. No se rompió ninguna pieza. No explotó ningún motor. Solo silencio. Y datos. El comandante de la unidad, sorprendido, autorizó nuevas pruebas. Luego llegaron los Thunderbolts. Y por último, el Lightning. Fue en ese momento cuando Lindbergh encontró el avión que llevaría su teoría a su punto álgido. El Lockheed P-38 era un monstruo de la ingeniería. 2 motores, B-1710, turbocompresores, un alcance superior al de cualquier otro caza táctico aliado. Pero también era exigente, técnico, despiadado con los errores. La cabina era estrecha, la visibilidad trasera limitada y el rendimiento a baja velocidad era peligroso. Pocos jinetes dominaban completamente el Lightning, y nadie esperaba que un civil de 42 años, alejado del frente durante más de una década, pudiera hacer esto. Pero lo consiguió. En el primer vuelo de evaluación, Lindbergh realizó una ruta de 7 horas y regresó con suficiente combustible para otra hora. Un piloto del 432 Escuadrón, presente en la rueda informativa, comentó supuestamente: si no hubiera visto los instrumentos, habría dicho que mentía. Pero no lo estaba. Los datos eran consistentes, y empezaron a circular entre bastidores. El coronel Charles MacDonald, comandante del 475 Grupo de Cazas, los temidos Ángeles de Satán, escuchó los informes con escepticismo, pero autorizó a Lindbergh a volar con la unidad, todavía no en combate, pero como observador, copiloto, sombra. Y fue en este papel donde empezó a actuar como infiltrado técnico en el centro de la maquinaria bélica estadounidense. La relación con los pilotos fue tensa al principio. Hombres como Thomas Maguire,
Richard Bong y John Perurdy, con haces experimentados y decenas de victorias, veían a Lindbergh como un anacronismo ambulante. Pero algo empezó a cambiar. Misión tras misión, el civil regresaba con más combustible que nadie. Volaba con suavidad, controlaba los motores con la sensibilidad de un relojero, y lo más importante, demostró con resultados lo que los manuales aún condenaban. La doctrina estándar prohibía los vuelos a bajas revoluciones por minuto y alta presión en el múltiple, alegaba riesgo de sobrecalentamiento, fallo de válvulas o detonación, pero los motores no fallaron, y los depósitos volvieron llenos. Lindbergh no impuso su técnica. Demostrado. El oversquare, como llamaban la presión mayor que la rotación, se consideraba una herejía operativa, pero al volar con él, los pilotos se dieron cuenta de que los manuales podían estar equivocados, o al menos, desfasado. En un mundo donde cada galón de combustible se disputaba con sudor y sangre, la idea de alcanzar un 30% de autonomía sin una gota extra parecía mágica, pero era solo ingeniería aplicada. Una lógica sencilla: volar con el motor girando menos, pero comprimir más aire, generaba la misma potencia con menor consumo. Era contraintuitivo, pero funcional. Y más que eso, era replicable. En las semanas siguientes, el nombre Lindbergh ha recuperado el respeto, no por su antigua gloria, sino por su utilidad actual. Voló junto a los haces, instruyó a jóvenes pilotos, corrigió las mesas de crucero, y todo esto lo hizo con precisión clínica. Su voz, en los informes, era pausada, técnica, neutral. No buscó aplausos, buscaba eficiencia. Su arma no era el joystick, sino el cronómetro, el altímetro y el gráfico de consumo. Con cada misión, se probaba una ecuación. Y con cada vuelo exitoso, una creencia militar era reemplazada por un nuevo parámetro. Un proceso tan silencioso de infiltración doctrinal habría sido imposible en la Luftwaffe. La jerarquía alemana, obsesionada con el control, nunca permitiría que un civil modificara los procedimientos de vuelo basándose en pruebas informales. Los alemanes seguían los manuales como dogmas. Los estadounidenses, a pesar de su estructura, demostraron una rara capacidad para absorber la innovación desde abajo hacia arriba, aunque el fondo proveniera de un hombre sin rango, pero con la autoridad de alguien que ya había cruzado un océano solo. Pronto, Lindbergh dejaría de ser solo un instructor técnico. Realizaba misiones reales, con todo el armamento, contra objetivos reales. Y en aquella nublada mañana de julio, sobre las selvas de Nueva Guinea, un P-38 pilotado por un civil derribaría un avión japonés. La historia registraría el impacto, pero lo que nadie olvidaría sería el sonido de los motores, girando bajo, comprimiéndose y volando más allá de lo que cualquier manual predijo. Entre los sonidos constantes del Pacífico, hélices, lluvia, radio y explosiones, había un ruido más sutil, casi inaudible, el sonido de un motor girando más bajo de lo que debería. Para los técnicos de tierra, eso parecía un error. Para conductores veteranos, un riesgo. Pero para Charles Lindbergh, fue el comienzo de una revolución. La doctrina estadounidense enseñaba que el funcionamiento seguro de los motores requería un equilibrio entre la rotación por minuto, RPM, y la presión del múltiple, la cantidad de aire forzada a entrar en los cilindros. Volar con alta presión y bajas revoluciones por minuto, el llamado régimen de sobreescuadrado, se consideraba peligroso. No se recomienda ningún manual. Los ingenieros advirtieron de fallos debidos a detonaciones prematuras, sobrecalentamiento de válvulas y desgaste acelerado. Pero Lindbergh no era ingeniero de banca, era piloto, y sabía por experiencia y cálculo que cada motor de pistón tenía un punto de máxima eficiencia, un punto en el que la potencia se mantenía con menor consumo, siempre que el conductor supiera controlar la temperatura, la mezcla y la velocidad, y lo sabía. La lógica era sencilla: girar menos, respirar más. Con revoluciones más bajas, el motor reduce la fricción interna. Con una mayor presión en el colector, mantiene la fuerza necesaria para la sustentación, y al ajustar la mezcla para la combustión pobre, más aire y menos combustible, se amplía el alcance sin perder altitud. El secreto estaba en armonía. Pequeñas desviaciones pueden causar fallos, pero al operar dentro del rango correcto, era posible convertir un motor sediento en un bebedor moderado. Lindbergh comenzó a aplicar esta técnica de forma sistemática a los P-38.
Ajustaba los motores a 1600 RPM con 40 pulgadas de presión en el colector, frente a las recomendadas 2300 a 2600 RPM. Redujo el consumo de 65 a 38 galones por hora, y con eso, alcanzó 2,6 millas por galón. Un número que, en su momento, sonaba fantasioso, pero estaba ahí, registrado en sus registros de vuelo, verificado en las misiones. Y pronto, observados por los propios pilotos de primera línea. El oversquare no fue solo un ajuste técnico, fue un acto de rebeldía silenciosa. Un civil, excluido de la jerarquía, estaba enseñando a los combatientes a romper el manual de jugadas y a ganar por ello. En operaciones reales, los P-38 comenzaron a atacar objetivos previamente inalcanzables. Las misiones de 9 horas se hicieron factibles, y los informes operativos empezaron a registrar algo inaudito. Aviones regresando con combustible de respaldo. En un entorno donde cada galón se contaba con angustia, esto no era solo una victoria logística, era un cambio de paradigma. Los mecánicos, antes escépticos, empezaron a anotar los datos. Los oficiales de inteligencia comenzaron a cruzar el consumo y el rendimiento, y los instructores de primera línea, que antes eran estrictos en doctrina, empezaron a hacer preguntas. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Los motores siempre han sido capaces. El manual ya estaba retrasado. Si te gusta desentrañar estos hechos y crees que los detalles cambian de destino, muestra tu apoyo. Me gusta y suscríbete. Esto nos ayuda a seguir revelando los engranajes invisibles detrás de las victorias. En Alemania, donde la doctrina técnica se trataba como dogma, nada parecido habría sido posible. Los motores, Daimler-Benz DB605 y BMW 801, fueron diseñados para regímenes de funcionamiento estrechos. Los pilotos no tenían la autonomía para probar variaciones significativas, y los ingenieros no toleraban desviaciones no documentadas. La Luftwaffe valoraba la estandarización y la obediencia, no la experimentación táctica. Así que, mientras Lindbergh enseñaba a los pilotos a exprimir cada gota de combustible de forma inteligente, Alemania veía a sus cazas de élite realizando misiones cortas, con autonomía limitada, incapaces de escoltar bombarderos u operar lejos de las bases. En septiembre de 1944, comenzaría a circular un memorándum interno de la Fuerza Aérea del Ejército de E.U. Entre las unidades del Pacífico, los datos de consumo del 475 Grupo de Cazas eran un 28% más eficientes que los de otras unidades que volaban el mismo modelo de avión. ¿La causa? Adopción parcial de técnicas de crucero bajo orientación técnica externa. La palabra Lindbergh no fue oficialmente listada, pero todos sabían de dónde venía, y lo que vendría después ya no era una prueba, era doctrina. La siguiente misión sería la prueba final, con cañones cargados, objetivos reales y un civil pilotando un caza bimotor en el límite del alcance. Lo que nadie sabía era que no solo volvería con vida, pero lograría su primera victoria aérea desde 1927. En la base avanzada de Dobodura, el 465 Grupo de Cazas, apodado por ellos como Los Ángeles de Satán, observaba en silencio los informes de vuelo. No era el tipo de unidad que se impresionara con las palabras. Sus pilotos, como Thomas Maguire y John Perurdy, habían acumulado decenas de victorias aéreas en condiciones adversas, sobrevolando selvas, mares abiertos y nubes cargadas de fuego antiaéreo. Eran profesionales del límite, acostumbrados a extraer el máximo de sus P-38 en zonas donde el error y la muerte estaban separados por centímetros. Cuando supieron que Charles Lindbergh, el civil desacreditado, proponía volar a 1600 RPM y 42 pulgadas de presión, la reacción fue seca. Eso va a hacer explotar el motor. El manual decía que sí, los instructores también. Y durante años, nadie se había opuesto. Pero el comandante de la unidad, el coronel Charles MacDonald, decidió arriesgarse, no por admiración personal, sino por datos. Si eso funcionara, la ganancia estratégica sería enorme. La primera autorización llegó para vuelos locales. Un Lightning fue cargado con tanques externos y despegó con Lindbergh junto a un piloto veterano. Simulación de misión, ataque y regreso de 300 millas. Al aterrizar, el número saltó de los intermitentes. Quedaban 65 galones. En la misma misión, los otros pilotos regresaron con entre 20 y 30. Los técnicos desmontaron el motor. Sin grietas, sin válvula quemada,
sin detonación visible. Pruebas repetidas. Resultado igual. Fue suficiente para que McDonald autorizara misiones operativas. La tensión en el grupo era palpable. Los P-38 eran máquinas exigentes, y el régimen de sobrecarga iba en contra de todo lo que los pilotos habían aprendido. Era como forzar un corazón a latir más rápido con menos pulso. El miedo a perder el motor sobre el mar, donde no podía llegar ni radio ni base, rodeaba las sesiones informativas. Pero los vuelos han comenzado. Las misiones que antes duraban 7 horas se han ampliado a 8 y, en casos concretos, han superado las 9. El consumo medio bajó de 65 a 45 galones por hora. El alcance operativo aumentó en más de 300 millas. Y, lo más importante, los motores no fallaron. Lindbergh voló junto a ellos, con todo el armamento, con mapa, radio y cinturón de supervivencia como cualquier otro. Accionaba los aceleradores con una precisión casi musical. Al final de los vuelos, era habitual que aterrizara con suficiente combustible para regresar al punto anterior. Los mecánicos empezaron a anotar sus datos. Los jóvenes pilotos, antes distantes, se acercaron ahora para preguntar sobre la rotación ideal en ascenso, el uso de la mezcla en altitud, el ajuste de la hélice en crucero. El silencio que antes era desconfianza llamaba la atención. Thomas Maguire, uno de los ases más respetados de la unidad, comentó en su diario de misión que el hombre sabe lo que hace. No era un elogio gratuito, era un reconocimiento duro, viniendo de alguien que había crecido con la doctrina militar como base. John Perurdy, otro gran nombre del grupo, empezó a adoptar el oversquare en los tramos de regreso, y no volvió a sufrir crisis de nervios. Los informes empezaron a mostrar no solo ahorros, sino también un aumento del tiempo en el objetivo. Ahora, las patrullas podían circular antes del ataque, podían perseguir formaciones enemigas durante más tiempo, podían proteger a los bombarderos con más cobertura. Fue un cambio silencioso pero devastador. En una misión de agosto, Lindbergh voló junto a McDonald en un ataque contra un jardín japonés. Durante el trayecto, ajustaba su potencia a 1600 RPM y 42 pulgadas de presión. Al final del vuelo, cuando regresaron a la base tras más de 8 horas en el aire, el depósito seguía registrando 90 galones. El consumo medio había sido de 38 galones por hora, una cifra que, en manuales anteriores, habría sido considerada estadísticamente imposible. Los datos se cruzaron con velocidad, altitud y armamento. Nada indicaba un error. Lo imposible estaba siendo grabado. Y los ángeles empezaron a cambiar. La doctrina oficial de la Fuerza Aérea aún no reconocía la técnica, pero los gráficos de las unidades operativas empezaron a mostrar la desviación. En 3 semanas, más del 60% de los pilotos del 475 estaban demasiado cuadrados al menos en parte de la misión. En 5 semanas, esta cifra superó el 80%. Las pérdidas por fallos de motor disminuyeron. Las misiones canceladas por falta de alcance se han reducido, y los objetivos que antes eran tácticos se volvieron estratégicos. Por primera vez, los P-38 pudieron operar como cazas de penetración profunda en el Pacífico. No hay repostaje, no hay bases intermedias. La doctrina de defensa japonesa, basada en limitar el alcance de los aliados, empezaba a desmoronarse. Lo que me impresionó no solo fue la técnica, sino el camino por el que había llegado, no por orden más alto. No para un nuevo proyecto de Lockheed, sino por un civil, expulsado de la política, que entró por la puerta lateral de la guerra y reescribió la eficiencia con lápiz y cuaderno. La Luftwaffe, que en 1944 ya empezaba a sufrir por la falta de combustible, nunca habría aceptado tal ruptura en la jerarquía. Su sistema técnico, centralizado e ideológico, dependía de órdenes, no de resultados. El sobrecuadrado, como concepto, ni siquiera se escucharía. Y mientras sus cazas volaban misiones de 400 millas con tanques adicionales, los P-38 del Pacífico ya habían superado las 900 y regresaban con un margen. Pero el verdadero impacto aún no se había registrado. Lindbergh no se conformaría con los gráficos. Quería validar la técnica en una situación extrema, y en la siguiente misión, bajo densas nubes sobre la jungla de Mindoro, haría precisamente eso. Con los aceleradores abiertos, miras fijas y el dedo en el gatillo, un civil pilotaría un P-38 para combate real, y un avión japonés caería del cielo.
El 28 de julio de 1944, el cielo sobre el Puti, Filipinas, se llenó de calor y tensión. El P-38 Lightning de Charles Lindbergh voló a 17.000 pies, con los tanques externos ya vaciados y la mezcla ajustada para máxima economía. A su lado, otros 3 cazas del 475 grupo de cazas recorrían el sector en busca de objetivos tácticos. Era una misión de reconocimiento armado, rutinaria pero peligrosa. En tierra, las unidades japonesas seguían resistiendo, apoyadas por la aviación ligera. Y fue entre nubes dispersas donde apareció lo inesperado. Un Mitsubishi Ki-51, Sonia de ataque monomotor, estaba ganando altitud lentamente, quizás intentando escapar a un campo improvisado más al norte. Lindbergh fue el primero en verlo, y no dudó. Redujo la potencia, invirtió el rumbo, ajustó la curva con precisión milimétrica y aceleró en picado. El Lightning chillaba en el aire. 2 motores sincronizados, ligeros sin bombas, rápidos como un proyectil guiado. El Ki-51 intentó maniobrar, pero fue demasiado lento. Lindbergh se acercó por detrás, redujo las revoluciones por minuto para evitar sobrecalentamiento, estabilizó y con calma quirúrgica disparó una ráfaga corta. Los proyectiles de 20 milímetros atravesaron diagonalmente el fuselaje japonés. El avión contrario perdió estabilidad, redujo la velocidad de la hélice y se precipitó fuera de control. Lindbergh siguió el objetivo hasta que lo vio perderse entre las copas de los árboles. El humo se elevaba. La radio permaneció en silencio. Era el tipo de muerte que no se reportaba, al menos no oficialmente. La presencia de un civil en combate directo era irregular, políticamente sensible, y la victoria nunca se registraría en los informes de la Fuerza Aérea. Pero los pilotos lo sabían. Los mecánicos lo sabían. También lo hizo el comandante MacDonald. Ese día, el hombre que había llegado como carruaje se convirtió en combatiente, el teórico se convirtió en albacea, y el escepticismo, que resistía en restos, fue aplastado con la misma fuerza que el impacto en el suelo. Lindbergh no solo había ampliado el alcance de los P-38, ahora volaba, luchaba y sobrevivía con ellos. El sobrecuadrado, hasta entonces un concepto estadístico, ganó carne y humo. Y los ojos de la cadena de mando empezaron a dirigirse a lo que ocurría en el Pacífico. Porque si un civil era capaz de reinventar la doctrina de vuelo en medio de la guerra, ¿qué más podría cuestionarse o superar dentro de la maquinaria de combate estadounidense? La respuesta vendría de los informes de septiembre, cuando los datos del 475 comenzarían a compilarse en Washington, y se topaban con un número que nadie esperaba ver. Los informes de septiembre de 1944 llegaron al escritorio del Estado Mayor General con un detalle que se desviaba de los estándares normales de revisión. Los cazas P-38 del 475 grupo de cazas registraron un salto estadístico inusual. Las misiones antes limitadas a 570 millas de alcance ahora alcanzaban hasta 750 millas. Además, con más tiempo en el objetivo, menor tasa de abandono por falta de combustible y tasas de devolución con la reserva operativa. Fue una transformación silenciosa que, sumada, cambió el tablero de ajedrez de la guerra. En menos de 2 meses, las unidades estadounidenses en el Pacífico lograron atacar aeródromos secundarios japoneses en las Bisayas, que hasta entonces se consideraban fuera de alcance táctico. El avance hacia Filipinas se aceleró no por los nuevos modelos de aviones, sino porque los aviones existentes se operaban de forma más inteligente. La doctrina cambió en función de los datos, no de las órdenes. Y el cambio físico llegó poco después. Se activaron nuevas bases en Biak, Noem Phor y Morotai. Pequeños puntos en el mapa, ahora accesibles, se convirtieron en trampolíns para una ofensiva aérea continua. Las distancias, que antes protegían al imperio japonés como un muro invisible, empezaban a acortarse a una velocidad asombrosa. En octubre, bombarderos B-25 y cazas P-38 comenzaron a operar en misiones conjuntas de largo alcance, atacando depósitos de suministros, pistas auxiliares y concentraciones de tropas en islas periféricas que servían como amortiguadores logísticos. La velocidad de la ofensiva aumentó. El número de misiones por semana ha aumentado un 34%, y con confianza en la autonomía de los cazas, los comandantes autorizaron acciones más agresivas, como patrullas dobles y vuelos nocturnos. La nueva táctica no requería nuevos aviones.
Solo menos RPM y más presión en el colector. La guerra había cambiado, en silencio. Al otro lado del mundo, Alemania seguía atrapada en la lógica de un alcance limitado. Los cazas Bf-109 y Fv-190, aunque letales en combate cuerpo a cuerpo, rara vez superaban las 400 millas de alcance. Incluso con tanques externos, la Luftwaffe dependía de pistas cercanas al frente, lo que hacía su aviación vulnerable a la destrucción logística. Y esta limitación no era solo tecnológica, era cultural. La doctrina de combate alemana priorizaba la fuerza bruta del combate inmediato, no el reposicionamiento estratégico por aire. Mientras los estadounidenses ampliaban su ofensiva desde el aire, los alemanes seguían trasladando tropas y aviones en tren. Y en ese momento, una estadística gritaba: en 1944, la producción estadounidense de motores aeronáuticos superaba la alemana en más de 10 veces, unas 260. 00 unidades frente a poco más de 24.000. Esto no solo reflejaba el volumen, sino también la libertad de experimentación y la absorción de la innovación. Si este número te sorprendió, comenta, la logística gana. Con un alcance ampliado, abundante combustible y nuevos objetivos al alcance, los cazas estadounidenses han pasado de ser simples escoltas a instrumentos de interrupción táctica. Atacaron pistas secundarias, cazas en camino al despegue, radares móviles e incluso convoyes costeros. La presencia constante de P-38 en el aire obligó a los japoneses a dispersar sus recursos, retirarse de los depósitos de munición y abandonar bases que antes operaban con seguridad. El espacio, que era la mayor ventaja defensiva de Japón, empezaba a perder importancia. El cielo ahora tenía más cazas que antes, y quienes volaron más lejos, con más tiempo y munición. Ya no había refugio a lo lejos. Los comandantes japoneses comenzaron a informar de algo inusual. Los ataques provenían de lugares donde no habían llegado antes. Aparecieron en momentos y lugares inesperados, en misiones de larga duración, donde teóricamente solo operaban bombarderos. Pero ahora, escoltado por cazas que parecían ignorar las limitaciones geográficas del Pacífico, las líneas de suministro empezaron a sufrir. El tiempo de reacción se ha reducido, y la capacidad de predecir los movimientos estadounidenses se ha desplomado. El empuje operativo, antes dictado por la geografía, ahora estaba dictado por el gráfico de consumo de un motor Allison afinado por un civil, y el impacto no se detuvo ahí. Los ingenieros del Quinto Mando Aéreo comenzaron a cruzar los datos de las unidades que adoptaron el Oversquare. Descubrieron que, además del aumento de autonomía, había una mejora en la eficiencia mecánica. Los motores, cuando giraban con menos revoluciones por minuto, sufrían menos desgaste en las válvulas y menos fallos de encendido por sobrecalentamiento. La vida útil aumentó. El número de sustituciones disminuyó. El mantenimiento se volvió más predecible. Y la cadena logística, ya robusta, ahora estaba en marcha. Fue en ese momento cuando los informes llegaron a Washington. Y el nombre de Lindbergh, hasta entonces rechazado en círculos políticos, empezó a aparecer en los memorandos técnicos de la Fuerza Aérea, discretamente, pero con peso. Y esto generó una pregunta incómoda entre los analistas. Si un civil podía aumentar el alcance de toda una flota en casi un 30% solo ajustando la operación, ¿qué más se escondía entre las líneas de los manuales? Esa duda cruzaría los pasillos del Pentágono, pero antes de convertirse en política, se convertiría en doctrina sobre el terreno. Cuando el Mando del Pacífico autorizó algo sin precedentes, el uso oficial de la posición superior en misiones conjuntas con bombarderos B-24 en corredores de ataque a 1000 millas de distancia. Durante el verano de 1944, a medida que los P-38 estadounidenses ampliaban su alcance y superaban barreras geográficas que antes se consideraban insuperables, la Luftwaffe se hundió en sus propias convicciones técnicas. El caza estándar alemán, el Bf-109, seguía siendo rápido, ágil y letal en enfrentamientos directos, pero su depósito principal apenas permitía 500 kilómetros de autonomía útil en configuración estándar, y aún con depósitos externos, el rendimiento cayó drásticamente. El Me-262, el revolucionario caza a reacción, requería pistas largas, mantenimiento constante y consumía combustible a un ritmo insostenible. Era una maravilla técnica relacionada con la escasez logística. El Fw-190, otro orgullo de la ingeniería alemana,
También se limitaba al frente inmediato. Ninguna de estas aeronaves operaba con una doctrina de optimización de combustible. Ninguna volaba bajo el concepto de eficiencia estratégica. Eran producto de una mentalidad cerrada, de un sistema centralizado que priorizaba la perfección táctica sobre la adaptación práctica. El mando de Göring, obsesionado con el control y el prestigio, nunca aceptaría que un civil modificara los procedimientos técnicos en el terreno. En la Luftwaffe, un Lindbergh sería un traidor, no un instructor. En Estados Unidos, se ha convertido en una ventaja invisible. La ironía histórica es brutal. Mientras los alemanes volaban con precisión, los estadounidenses ganaban con inteligencia. Los manuales germánicos, escritos con un rigor casi científico, prohibían las desviaciones doctrinales. Los pilotos estadounidenses, en cambio, empezaron a anotar en el propio stick los ajustes que mejor funcionaban, aunque contradijeran el protocolo. Fue una guerra decidida menos por los cañones y más por la curva de par, por el gráfico de consumo, por el ajuste de la hélice a 1800 RPM en lugar de 2200. Y este pequeño espacio de libertad operativa fue donde la maquinaria americana superó al orgullo alemán, porque la guerra no solo se libraba entre los cielos, sino que también tenía lugar entre las páginas del manual técnico. Y en este campo, el imperio que más predicaba la supremacía técnica nunca vio el golpe que vendría de la eficiencia. Pero el impacto de este golpe se sentiría con toda su fuerza cuando los primeros bombarderos de largo alcance, escoltados por P-38 para ahorrar combustible en posición de cuadrado, cruzaron los cielos sobre Filipinas y rompieron el último escudo natural de Japón. A medida que el calendario avanzaba lentamente en el último trimestre de 1944, la transformación comenzó silenciosamente en el 475 Grupo de Cazas, que ya comenzaba a cruzar fronteras invisibles dentro de la propia maquinaria bélica estadounidense, sin fanfarria, sin un memorándum firmado, sin instrucciones del alto mando. Los datos de eficiencia que surgieron de los cuadernos de vuelo comenzaron a circular entre hangares, ruedas de mantenimiento y tiendas de informes. Los números hablaban, y volaban más rápido que las órdenes. Pilotos del 41º Grupo, en misiones conjuntas, notaron que sus compañeros del 475 aterrizaron con más combustible. Los técnicos compararon los registros de mantenimiento y observaron menos desgaste en los motores configurados con el método de sobreescuadra. Un nuevo léxico comenzó a surgir en los informes improvisados. LDB Mode, Cruise Lean, Lindbergh Setting. No era doctrina, todavía, pero ya era práctica. En el 433 Escuadrón, un piloto anotó en su diario: puse a prueba la técnica civil, RPM a 1650, presión a 42. Terminé la patrulla con 70 galones. Funciona. La confianza, un elemento esencial en el combate, empezó a pasar de los manuales a la experiencia directa. La verdad del aire reemplazó al papel, y la doctrina, escrita con tinta, comenzó a reescribirse con la experiencia. Los efectos eran casi invisibles, pero profundamente estructurales. La aviación de combate estadounidense, construida sobre los cimientos de la estandarización y el protocolo, estaba experimentando ahora una mutación cultural. En lugar de esperar órdenes, los pilotos probaban la prueba. En lugar de seguir ciegamente, compararon. El oversquare se convirtió en un código informal, casi un secreto técnico compartido entre quienes vivían la misión al límite. Por supuesto, hubo resistencia. Algunos funcionarios aún consideraban la técnica una herejía mecánica. Pero incluso entre ellos, el argumento se debilitó ante la coherencia estadística. Las unidades que adoptaban el nuevo patrón de crucero tenían menores tasas de fallo de motor, mayor alcance medio y, en algunas zonas de combate, más tiempo sobre el objetivo. La aviación de cazas, que hasta entonces había operado dentro de márgenes seguros y conocidos, vio cómo sus zonas de operación se expandían sin cambiar ni una sola parte del avión, solo con el uso más inteligente de la máquina. Los comandantes de grupo empezaron a mencionar el tema en las sesiones informativas con cautela, como si dejaran espacio para una excepción funcional. Si es seguro, prueba el método L. En otras unidades, los instructores más experimentados comenzaron a demostrar la técnica en vuelos de adaptación, sin decir explícitamente que estaban volando fuera de la doctrina oficial. La cultura operativa había absorbido el impacto, y ahora devolvía resultados.
Lo más simbólico no fue solo el cambio en el rendimiento, sino también el cambio de mentalidad. Volar más lejos ya no es un deseo y se ha convertido en un hábito. La cabina se ha convertido en un laboratorio. El cuaderno de bitácora, un libro de investigación. La línea entre innovación y riesgo estaba siendo redefinida por quienes se sentaban frente al joystick. El impacto psicológico también fue inmediato. Sabiendo que era posible regresar con reserva, operar con margen, perseguir durante más tiempo, todo esto alteró la moral de los pilotos. La guerra, antes limitada por mapas de combustible y cálculos rígidos, ahora tenía nuevos vectores. La aviación estadounidense ya no solo reaccionaba al teatro de operaciones, y comenzaba a rediseñarlo. Un piloto con 150 millas más de alcance elige cuándo entrar, cómo salir y dónde desequilibrar al enemigo. La libertad aérea, hasta entonces limitada por la ingeniería, se extendía ahora mediante la técnica operativa. Y esta transformación no dependía de nuevas fábricas. Dependía de una nueva forma de pensar. Mientras tanto, en Berlín, la doctrina de la Luftwaffe se mantuvo infalible. Los cazas debían operar dentro de parámetros estrictos. La experimentación fue castigada. El concepto de pilotaje estaba subordinado a la ingeniería de gabinete. Y cualquier ajuste fuera de la curva se consideraba una amenaza para la integridad del sistema. La producción alemana, ya presionada por bombardeos estratégicos y la escasez de recursos, no tenía margen de adaptación en el terreno. El conocimiento fluía de arriba a abajo, nunca al revés. Y fue precisamente en este espacio de rigidez donde la maquinaria bélica nazi comenzó a desmoronarse. Porque mientras la Luftwaffe confiaba en el brillo individual de sus ases, los estadounidenses sistematizaban el éxito colectivo. La técnica de Lindbergh no creó superhéroes. Eso creó escuadras más eficientes. En noviembre, una estadística interna de la Quinta Fuerza Aérea indicó que aproximadamente el 40% de las unidades de P-38 ya habían adoptado informalmente alguna variante de la técnica de sobreescuadrado. Esta cifra se duplicaría en menos de 2 meses. Sin haberse oficializado nunca en el papel, la práctica se convertiría en la norma de facto. Y cuando los primeros informes sobre su efectividad llegaron a los centros de mando en Pearl Harbor y Washington, lo que antes era curiosidad se convirtió en advertencia estratégica. Una doctrina no oficial era rediseñar la eficiencia de combate en el teatro aéreo más grande del mundo. Y lo que seguiría sería aún más emblemático. La aprobación del Oversquare para su uso en formación conjunta con bombarderos pesados, la prolongación de la vida útil de los escoltas y el cambio del propio concepto de penetración aérea en territorio enemigo. Un cambio tan profundo que obligaría a Japón a revisar toda su arquitectura defensiva en el archipiélago, y eso pondría un número inesperado en el centro de la planificación del alto mando: 950 millas. El nuevo rango de acción de los cazas estadounidenses. Los primeros informes de inteligencia del ejército imperial japonés comenzaron a indicar un patrón inusual ya en septiembre de 1944, pero fueron ignorados durante semanas. Observadores en islas intermedias informaron de la presencia de cazas bimotor estadounidenses, el P-38 Lightning, volando en sectores considerados fuera de su radio táctico. En zonas como Leyte, Mindoro y Palawan, las guarniciones informaron de accesos desde el este, donde no se conocía una base. Para los planificadores japoneses, eso no tenía sentido. El alcance teórico de los P-38, incluso con tanques suplementarios, no permitiría tal trayectoria. Lo que no sabían, y no podían imaginar, era que la doctrina estadounidense había cambiado sin cambiar el avión. No era un modelo nuevo, era un método nuevo. La aritmética de la guerra, que antes ofrecía a Japón una comodidad estratégica a distancia, estaba fallando. La lógica de la previsibilidad, basada en mapas de radio de acción, se rompió ante un enemigo que de repente parecía ignorar la geografía. ¿Cómo explicar que los cazas aparezcan a 900 millas de la base? ¿Cómo predecir un vector de ataque que no estaba incluido en las simulaciones del Estado Mayor? La reacción fue desordenada. En octubre, las baterías antiaéreas comenzaron a reubicarse en regiones donde antes ni siquiera existían. Se desplegaron tropas para proteger aeródromos considerados seguros debido a su ubicación remota, y unidades de bombarderos ligeros, como el Ki-48 y el Ki-51, comenzaron a operar con poca o ninguna cobertura, ya que ya no había suficientes cazas japoneses para proteger todos los flancos de un espacio que de repente se había vuelto indefendible.
En el alto mando japonés, este cambio generó confusión e inseguridad. Los manuales de inteligencia de la época seguían funcionando con datos previos a la guerra, subestimando gravemente la adaptabilidad operativa estadounidense. Las misiones americanas se interpretaron a la luz de supuestos obsoletos. Que un bombardero impactara un objetivo específico significaba, para los japoneses, que la base principal estaba a una distancia máxima de 650 millas. Pero cuando esos bombarderos regresaron escoltados por P-38, y los cazas también regresaron con éxito, las ecuaciones simplemente no cuadraban. La consecuencia psicológica fue inmediata. Si el enemigo podía volar más allá de la lógica, ¿dónde estaría ahora? ¿Dónde atacarías mañana? La pérdida de previsibilidad no fue solo táctica, era una locura. El enemigo llegó a ser percibido como omnipresente, y esto, en el contexto de una guerra de desgaste, fue una derrota invisible, pero letal. Las unidades japonesas en Filipinas, que anteriormente habían operado con relativa seguridad debido a la distancia de los campamentos estadounidenses, comenzaron a informar de ataques casi diarios por parte de cazas escolta. En algunas misiones, el número de cazas superaba en número a los bombarderos, una inversión de la doctrina esperada. La patrulla estadounidense anticipó ahora los movimientos japoneses. Ya no respondían a los ataques. Antes había combatientes estadounidenses. Interceptaban en rutas, protegían aeródromos y atacaban en ventanas de tiempo calculadas. Era una presencia constante. Y, más que eso, inexplicable. Los mapas de rango, que antes eran herramientas fiables, se han vuelto obsoletos. Las flechas dibujadas por los estrategas japoneses ya no apuntaban a lo real. La confianza se disolvía con cada nuevo avistamiento inesperado. En diciembre, un informe del Cuarto Ejército Aéreo japonés decía: el enemigo aparece en lugares considerados inalcanzables. La distancia ya no es un escudo. La lógica estaba rota. Este colapso de la lógica del alcance no solo fue producto de la superioridad industrial, sino de una flexibilidad operativa que Japón carecía. La aviación japonesa, aunque heroica en muchos sentidos, se quedó atrapada con doctrinas fijas, con poco margen para la experimentación en el campo. Los pilotos volaban con instrucciones estrictas y, cuando intentaban improvisar, se encontraban con escasez de combustible, piezas o apoyo logístico. Los estadounidenses, con su red de mantenimiento móvil y su industria de postventa, podían probar, cometer errores y adaptarse. La técnica de Lindbergh, que en julio parecía un capricho técnico, se había convertido en una revolución doctrinal en diciembre. Y Japón, incluso con buenos pilotos y conocimientos tácticos, ya no podía jugar en el mismo tablero, porque el juego había cambiado. La mayor ironía era que esta ruptura de la lógica, este colapso del concepto de distancia como escudo, no fue causada por una bomba, un caza más rápido o un radar nuevo. Se debía a un ajuste en la forma en que se accionaba el motor. Lo que Japón no vio venir fueron las matemáticas, el cálculo, la curva de par combinada con la paciencia operativa, la decisión de reducir las revoluciones y aumentar la presión. Un detalle técnico, civil, casi banal, que redibujaba el alcance de acción de toda una fuerza aérea. Y con eso, Japón pasó a la defensiva estratégica. Pero el impacto no se detendría ahí, porque mientras el imperio intentaba reposicionarse en su propio territorio, el alto mando estadounidense empezaba a probar la misma técnica en otra máquina, mucho más grande, mucho más pesada, y capaz de transportar destrucción a kilómetros más allá de lo que cualquier general japonés podía calcular. El objetivo ya no era una isla, era una ciudad, y el avión ahora era el B-29. El general Douglas MacArthur, un estratega incansable y figura central en el teatro del Pacífico, basó su avance en 3 pilares: logística, tiempo y cobertura aérea. Hasta mediados de 1944, cada paso suyo requería semanas de preparación y cálculo meticuloso del alcance de los cazas. Pero la nueva eficiencia del P-38, silenciosa, progresiva y ahora extendida, ha alterado esta ecuación. De repente, las bases que solo estarían activas en noviembre, se activaron en septiembre. En lugar de llevar a cabo operaciones anfibias con escolta naval completa, MacArthur confió en una protección aérea prolongada de escuadrones que volaban más lejos y durante más tiempo. Durante la campaña de Filipinas, esto se tradujo en audaces saltos logísticos. Las tropas americanas,
Desembarcando en Leyte y Mindoro, avanzaron con una confianza sin precedentes. Sabían que el cielo estaría con ellos, incluso a cientos de millas de bases anteriores. Además, las operaciones de suministro, abastecimiento y evacuación han ganado ritmo. La guerra, que antes había estado en un ritmo de espera, ahora corría en línea recta. Las misiones que antes requerían 3 fases, reconocimiento, ataque y retirada, podían ahora ejecutarse en un solo ciclo de vuelo. La doctrina se había compactado con la eficiencia. Ejemplos concretos aparecían en las hojas de cálculo de comandos. En octubre de 1944, durante la Operación King II, los P-38 del Quinto Mando Aéreo realizaron vuelos de hasta 850 millas con una tasa de retorno superior al 97%. Esto significaba que el riesgo logístico de perder casas por avería en seco, constante hasta entonces, prácticamente había desaparecido. Los P-38 no solo protegieron a los bombarderos B-25 Mitchell y B-24 Liberator en los accesos a las islas, sino que también permanecieron más tiempo sobre la zona de conflicto, realizando misiones de barrido, apoyo cercano e intercepción. Era como si el espacio aéreo se hubiera ampliado a favor de los estadounidenses. Las tropas en tierra, antes limitadas a cubrir unos minutos entre salidas, ahora operaban bajo un manto continuo de superioridad aérea, y eso lo cambió todo. La moral de las tropas aumentó, el tiempo de exposición al fuego enemigo disminuyó, y la confianza en el progreso ganó un nuevo ritmo. Pero esta nueva realidad no fue producto de la suerte, fue el resultado directo de un modelo industrial flexible, que permitió pruebas, adaptaciones y ejecución rápida de nuevas técnicas a gran escala. Mientras Japón y Alemania luchaban por mantener la producción de aviones en vuelo al mínimo, saboteados por la escasez de materiales, bombardeos constantes y un modelo vertical de mando técnico, Estados Unidos aprovechaba la capacidad de convertir una idea funcional en doctrina táctica en unas pocas semanas. Y con un detalle cruel, tenían los medios para sostener esta doctrina indefinidamente. En 1944, Estados Unidos producía más de 96,000 aviones militares al año, mientras que Alemania, ya asfixiada, apenas superaba los 35,000. Y aún con ese número, la Luftwaffe estaba en colapso estructural, perdiendo pilotos más rápido de lo que podía entrenarlos. Si esta diferencia te sorprende, comenta. Datos impactantes. El efecto de esta eficiencia se reflejó incluso en la geografía. El mapa de las bases americanas en el Pacífico empezó a parecer un collar de islas interconectadas, cada una actuando como un peldaño hacia la siguiente. La autonomía del P-38 permitió saltos tácticos, cubriendo distancias hasta entonces impensables. De Biak a Leyte, de Leyte a Luzón, de Luzón a Okinawa. El avance ya no era lineal sino estratégico. La guerra aérea empezó a moldear la guerra terrestre y no al revés. La ingeniería de Lindbergh, al principio limitada a las cabinas de caza, se había filtrado en los mapas de infantería, porque el tiempo, en el Pacífico, era territorio. Y ahora los estadounidenses ganaban tiempo con cada litro ahorrado. Tras bambalinas, los oficiales de Estado Mayor comenzaban a revisar el concepto de rango efectivo de acción. La antigua fórmula de alcance, basada en el consumo estándar, ya no se aplicaba. Las hojas de cálculo empezaron a reescribirse con los nuevos márgenes. Se instruyó a las unidades para recalcular los corredores de patrulla. Y lo más simbólico, la técnica de sobreescuadrado empezó a discutirse en términos doctrinales. Ya no como una curiosidad técnica, sino como un divisor operativo. Fue el reconocimiento institucional de que la guerra moderna no se ganaba solo con armas más letales, sino con operaciones más inteligentes. Y en ese momento, nadie operaba con más inteligencia que los estadounidenses. El reflejo también era visible en el número de bajas. En misiones prolongadas, donde el desgaste del motor había causado fallos y accidentes, ahora había consistencia. El oversquare, al reducir la velocidad del motor, bajaba la temperatura media de funcionamiento, prolongaba la vida útil y permitía a los pilotos mantener la potencia sin sacrificar la seguridad. El resultado, menos averías, menos emergencias, más retornos y más confianza para repetir. El ciclo de victoria logística se alimentó de vuelta. Menos bajas significaban más aviones disponibles, más disponibilidad significaba más misiones, y más misiones aceleraron el avance terrestre. MacArthur, consciente de ello, reestructuró su agenda.
Las operaciones previamente programadas para enero de 1945 se adelantaron a diciembre de 1944. La guerra se aceleró, y lo que impulsó este avance no fue una nueva generación de armas, sino un ajuste fino en la forma en que funcionaban las existentes. Los japoneses, a su vez, vieron cómo el tablero se derrumbaba sin entender el movimiento. El enemigo parecía tener más aviones, más alcance, más libertad. Era como si algo hubiera cambiado, pero sin explicación técnica. Y efectivamente había cambiado, pero no en la línea de producción. Cambió su forma de pensar. Japón seguía creyendo que ganaría por espíritu. Estados Unidos ya había entendido que ganaría por cálculo. Y la siguiente estadística que apareció en las hojas de cálculo de mando mostraría que, en menos de 60 días, los P-38 superarían la marca de 1000 misiones de largo alcance, sin pérdidas por fallo en seco. Lo impensable se había convertido en lo habitual, y el patrón era rediseñar el teatro de guerra. La inevitable e incómoda pregunta pendía en los centros de mando aliados. ¿Por qué la Luftwaffe, con su tradición de ingeniería avanzada, no hizo lo mismo? La respuesta no estaba arraigada en la capacidad técnica de Alemania, que era real y temida, sino en la estructura con la que esa capacidad estaba organizada y controlada. El caza Messerschmitt Bf-109, columna vertebral de la aviación de cazas alemana, era rápido, ágil y letal, pero sufría de una limitación crítica: su autonomía. Incluso en las versiones más modernas, su alcance operativo rara vez superaba los 500 kilómetros sin tanques externos. El problema no era solo el motor, era la doctrina. La Luftwaffe fue diseñada para campañas cortas y cercanas de apoyo táctico dentro del concepto de Blitzkrieg, donde el avance terrestre era rápido y la aviación solo necesitaba proporcionar cobertura local. No había espacio conceptual, y mucho menos doctrinal, para misiones de profunda penetración, y cuando el contexto cambiaba, la estructura no seguía. El mando técnico era centralizado, jerárquico y reacio a la innovación de campo. Ningún Lindbergh tendría un lugar en la Alemania de Göring. Un piloto civil que propusiera ajustes al protocolo de motores sería descartado como subversivo. Además, la propia industria alemana sufría de fragmentación crónica. Diferentes fábricas produjeron variantes del mismo caza con motores no intercambiables. El Me-109, por ejemplo, se fabricó con ligeras variaciones que requerían piezas específicas, lo que dificultaba estandarizar el mantenimiento y las pruebas. Esto impidió cualquier adaptación amplia y rápida, como la que ocurrió con el P-38. Los estadounidenses, en cambio, operaban con una filosofía opuesta: máxima estandarización. El motor Allison V1710, utilizado en el P-38, tenía versiones compatibles entre sí, facilitando ajustes técnicos y validaciones cruzadas entre unidades. La infraestructura de pruebas estadounidense incluía campos de pruebas dedicados, como Wright Field, donde ingenieros civiles, militares y operativos trabajaban codo con codo. La cultura era colaborativa. La innovación podía venir del hangar, la cabina o desde la mesa de dibujo, y se escuchaba. En Alemania, la rigidez doctrinal se vio agravada por la escasez de combustible. El país dependía casi exclusivamente de combustible sintético, producido a partir de carbón mediante el proceso Fischer-Tropsch. Cuando los aliados comenzaron a bombardear las plantas de producción de Leuna, Pölitz y Blechhammer, el suministro de combustible estaba severamente restringido. Para 1944, la Luftwaffe ya operaba con cuotas de emergencia. Se redujeron los vuelos de entrenamiento. Los pilotos novatos entraron en combate con menos de 20 horas de vuelo. No había espacio para pruebas. No había suficiente queroseno para experimentar, y mucho menos para echar de menos. Y cuando la doctrina se está derrumbando y la estructura industrial no respira, no hay espacio para pequeños trucos técnicos. La Luftwaffe comenzó a operar por reacción. Y como en cualquier reacción tardía, la iniciativa ya estaba del otro lado. La ironía era brutal. Mientras el Reich apostaba recursos escasos a diseños experimentales como el Me-163 Comet, un cazacohete prácticamente suicida, los estadounidenses extraían ventaja estratégica de un ajuste en la proporción aire-combustible. Alemania buscaba soluciones para romperse. Estados Unidos optimizó lo que ya tenía, y eso decía más sobre la mentalidad que sobre la máquina. Estados Unidos había construido no solo un arsenal, sino un ecosistema de guerra.
comprobable, adaptable, expansivo. El truco de Lindbergh, por brillante que fuera, solo se convirtió en doctrina porque había espacio institucional para que existiera, porque había civiles en los hangares, ingenieros en las cabinas, oficiales abiertos a experimentar y comandantes dispuestos a cambiar. En Alemania, la innovación se consideraba una amenaza para el control. En Estados Unidos, como palanca de victoria. En términos prácticos, el resultado fue devastador. Mientras que los cazas estadounidenses aumentaron el alcance en un 30% sin cambiar su estructura física, los alemanes lucharon por mantener las flotas operativas. En 1944, mientras EEU producía 7.400 motores de aviación al mes, Alemania apenas superaba los 1.000, y muchos de estos no llegaron al frente por falta de trenes, rieles o protección contra bombardeos. La Luftwaffe estaba siendo sofocada no por inferioridad técnica, sino por la incapacidad de transformar el conocimiento en una capacidad operativa sostenida. Y en este campo, los americanos eran imbatibles. Si esto te sorprende, comenta, gana la logística. El Me-262, el caza a reacción más avanzado de la guerra, es quizás el ejemplo más simbólico de esta parálisis estructural. Tecnológicamente superior, fue víctima de su propia doctrina. Entregado tarde, en números insuficientes, y operando dentro de un mando que no sabía cómo usarlo. Mientras tanto, los P-38 volaban con motores convencionales, pero con una doctrina refinada, apoyada por una red logística invisible, probada por quienes estaban en primera línea y optimizada hasta el último galón de combustible. La diferencia entre ambos poderes era la diferencia entre lo posible y lo real, entre el plano ideal y el plano disponible, entre el manual de instrucciones y el manual de combate. Y es en este contraste donde radica el punto decisivo de esta historia. La guerra se ganó no solo por la producción en masa, sino también por la capacidad de convertir pequeños detalles en grandes ventajas. La victoria estadounidense no nació de un solo genio, sino de un terreno fértil donde el genio podía florecer. Y mientras la Luftwaffe intentaba entender cómo volaban tan lejos los cazas enemigos, los B-29 empezaban a abandonar las fábricas con autonomía de cruceros. La guerra definitivamente cambiaría de escala y altitud. La transformación técnica del P-38 en máquinas de alcance extendido supuso un tipo de desafío que ninguna hoja de cálculo podía anticipar: el humano. Volar 9 horas seguidas, en una cabina estrecha, vibrando sin cesar, miles de metros de altura, sin presurización, sin aire acondicionado, sin baño, requería más que entrenamiento. Requería una resiliencia física y mental que rozaba lo soportable. La cabina de un P-38, con sus asientos metálicos cubiertos por finos cojines y su instrumentación rudimentaria, no estaba diseñada para un confort prolongado. Durante las primeras horas, el calor húmedo del despegue dio paso al frío cortante de la altitud. El sudor se secó. Sus manos empezaron a temblar ligeramente. La vibración del motor pasaba de las palancas a los huesos. Y los ojos, expuestos al sol reflejado por el Pacífico durante horas, empezaron a pesar. Los pilotos informaron episodios de fatiga visual extrema, dolor lumbar incapacitante, calambres en brazos y piernas por permanecer en la misma posición durante horas. La hidratación se medía en sorbos racionados. La comida, en barritas energéticas consumidas cuidadosamente entre momentos de silencio radio. Y cuando había una necesidad fisiológica, quedaba una botella o una bolsa de plástico, en un avión que aún podía enfrentarse al combate en cualquier momento. La tensión continua también pasó factura. Sobrevolar territorio hostil, con un riesgo constante de emboscadas, requería atención total. Pequeños lapsos de conciencia, los llamados microapagones, se han convertido en fenómenos comunes. Muchos pilotos no lo admitieron abiertamente, pero en los informes de misión empezaron a surgir notas sutiles sobre lapsos de tiempo, cambios de rumbo involuntarios y procedimientos ejecutados mecánicamente, como si el piloto estuviera allí y no estuviera al mismo tiempo. A pesar de ello, había algo casi paradójico en la relación de estos hombres con sus aviones. El mayor alcance, aunque significaba más horas de tortura en el aire, también significaba más seguridad. Tener más combustible disponible daba al piloto margen para desviarse en caso de tormenta, regresar en caso de fallo, variar la altitud en caso de intercepción. Daba elección. Y en la guerra,
La elección es sinónimo de vida. La ecuación era dura pero clara. Cuanto más tiempo volabas, mayores eran las posibilidades de volver. El riesgo inmediato aumentaba, pero el riesgo total disminuía. Y los pilotos lo sabían. Por ello, muchos empezaron a aceptar la incomodidad con una especie de orgullo. Iban a donde nadie había ido antes. Estaban conquistando el espacio que el enemigo creía inviolable. En los cuadernos de bitácora empezaron a aparecer notas como vuelo silencioso, sin contacto, 8:32 AM en el aire. Pero detrás de esas frases secas había el cuerpo de un hombre agotado, con los ojos ardiendo, la mandíbula agrietada, la piel marcada por sudor seco y metal. Algunos, al aterrizar, necesitaron ayuda para salir de la cabina. Otros dormían dentro del propio avión, incapaces de caminar hasta su alojamiento. Pero todos sabían que estaban haciendo historia, no con disparos, sino con resistencia, no con gloria, sino con horas acumuladas en silencio. También estaba el factor psicológico. Volar 9 horas con el mismo motor ronroneando a su lado creó una especie de vínculo íntimo con la máquina. Cualquier cambio en el sonido, aunque fuera el más mínimo, activaba la alerta. Un ambiente poco convencional, un nuevo ruido, un ligero retraso en la respuesta de aceleración. Todo se sentía en el instinto incluso antes de que se identificara en el panel. Los pilotos se convirtieron en sensores humanos. Y los motores, extensiones de sus propios cuerpos. La supervivencia llegó a depender no solo de la máquina, sino de la capacidad de cada hombre para interpretarla, sentirla, anticipar sus límites. Esta conexión fue detectada por los comandos. El informe técnico de los pilotos empezó a tener más peso en los ajustes de vuelo. Los números de las misiones iban acompañados de comentarios empíricos, y los ingenieros empezaron a visitar hangares más que oficinas. El conocimiento de campo comenzó a guiar las decisiones estratégicas. Y fue en este entorno, de escucha, de adaptación, de respeto entre el hombre y la máquina, donde los P-38 alcanzaron su máxima eficiencia. El reconocimiento de esta resistencia humana también llegó por otro camino, las estadísticas de supervivencia. Las unidades que operaban con la técnica de economía implementada por Lindbergh empezaron a registrar hasta un 20% menos de pérdidas operativas, no solo por combate, sino por fracasos, caídas, averios, desviaciones mal calculadas. El número de pilotos rescatados en mar abierto cayó drásticamente, y los escuadrones empezaron a acumular veteranos, hombres que habían volado 30, 40, 50 misiones. Algo raro en 1943. La guerra, que parecía engullirlo todo con su brutal rotación, empezaba a ceder. Y esto era un reflejo directo de la eficiencia, no solo de la máquina, sino del coraje silencioso de hombres dispuestos a volar hasta el límite del cuerpo para ampliar el límite de la nación. Japón, al otro lado del Pacífico, continuó operando con el modelo kamikaze, literal o metafórico. Para los pilotos japoneses, la misión era el final. Para los estadounidenses, la misión era el medio. La diferencia de mentalidad moldeó la diferencia en los resultados. Un lado apostó por el honor inmediato, la otra, en la supervivencia acumulada. Y esta acumulación, poco a poco, se volvería insostenible para el imperio del sol naciente. Pero había un número que, en silencio, empezaba a asustar a los analistas japoneses: la tasa de retorno del P-38. Misión tras misión, incluso la más larga, los cazas estadounidenses regresaron y volvieron preparados para el siguiente. La estadística superó el 90%. Era un fantasma que crecía cada semana, y los estrategas en Tokio lo sabían. Si el enemigo vuela más lejos, más tiempo, más seguro. Así que no hay donde esconderse, y la siguiente fase de la guerra revelaría precisamente eso. La eficiencia que permitía a los P-38 cruzar distancias que antes se consideraban imposibles no fue solo el resultado de un ajuste técnico, sino de la robustez de un motor que simbolizaba todo lo que la industria estadounidense había aprendido sobre la guerra moderna. El Allison VPU 1710. Durante los primeros años de la guerra, el motor fue subestimado, especialmente por los británicos, que lo sustituyeron en sus P-40 por Rolls-Royce Merlin tan pronto como fue posible. Pero en el Pacífico, el Allison reveló su verdadera ventaja: simplicidad, modularidad y resistencia. Su diseño permitía un mantenimiento rápido, ajustes en el campo y una amplia tolerancia operativa.
Era, en muchos sentidos, el reflejo exacto de la doctrina estadounidense, adaptable, replicable y centrada en la escala. Cuando Lindbergh empezó a aplicar su técnica de sobreescuadra, volando con alta presión del colector y bajas revoluciones, el motor respondió con disciplina. No se rompió, no se sobrecalentó. Y si lo hacía, siempre había un motor nuevo esperando en stock. La estructura de apoyo que hizo esto posible fue una red logística invisible que sostenía toda la maquinaria bélica. Estados Unidos había construido depósitos de motores de repuesto en islas intermedias, barcos taller con piezas listas para su instalación y campos de reparación capaces de reacondicionar un Allison en menos de 48 horas. Los manuales estaban estandarizados, las herramientas universales. Y los mecánicos, entrenados en la línea de montaje, operaban a un ritmo industrial incluso en suelo enemigo. Cada P-38 que volaba una misión larga con ajustes fuera de la doctrina formaba parte de un enorme engranaje que aceptaba riesgos porque podía absorber fallos. Alemania, en cambio, no tenía ese margen. Sus fábricas operaban bajo bombardeos constantes. Sus transportes fueron saboteados. Y su producción, aunque técnicamente avanzada, era artesanal por necesidad. La Luftwaffe usó lo que tenía, no lo que quería. El Allison V1710 no era el motor perfecto sobre el papel, pero era el motor adecuado en el lugar correcto. Su arquitectura en V de 12 cilindros permitía un control preciso de la mezcla aire-combustible. La ausencia de compresores complejos, como los de los motores Merlin, redujo el riesgo de fallos catastróficos en operaciones prolongadas. Y su comportamiento a bajas revoluciones, esencial para la técnica de Lindbergh, reveló una curva de par estable que sorprendió incluso a los propios ingenieros. Los datos empezaron a acumularse. Vuelos de 9 horas sin averías, reducción en el consumo, temperaturas interiores más estables. La técnica no solo funcionaba, estaba apoyada por una máquina que parecía hecha para ello. Y esta combinación, hombre, doctrina y motor, creó una nueva doctrina aérea, la de la eficiencia sostenida. Este tipo de adaptación solo fue posible porque Estados Unidos trató la guerra como un proceso de ingeniería en tiempo real. Cada campo de batalla también era un campo de pruebas. Cada piloto, un operador técnico. Y cada misión, una variable estadística. Los ingenieros recibían datos directamente del frente. Las fábricas ajustaban las líneas según los informes de los pilotos. Y los motores se modificaban en ciclos de producción cortos. Algo impensable en la industria centralizada alemana, que tardaba meses en aprobar cualquier cambio técnico. La guerra tecnológica no solo se ganó con el producto final, sino también con el tiempo entre la idea y la aplicación. Y en eso, los estadounidenses estaban 2 esquinas por delante. La ironía de esta historia es que la solución estuvo delante de ellos desde el principio. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado. Mientras Reich invertía en soluciones como el Me-262, que requería carreras perfectas, combustible especial y mantenimiento constante, los estadounidenses extrajeron un rendimiento estratégico de un motor simple y fiable producido por miles. Para 1944, Estados Unidos fabricaba más de 5.000 motores de aviación al mes. Alemania, menos de 1.500. Y aún así, su diversidad de modelos convertía el proceso de reparación en un enigma técnico. El Allison podía intercambiarse en el campo con herramientas estándar, podría ser ajustado por mecánicos con semanas de entrenamiento, y, sobre todo, los pilotos que sabían que incluso en una configuración poco ortodoxa podían confiar en él, los llevaría de vuelta. Esa confianza era el combustible invisible de la guerra aérea estadounidense. Un piloto que confía en su motor, que sabe que tiene margen de error, que siente que la máquina responde, vuela de forma diferente, más allá, bajar, más atrevido. Y así fue como empezaron a aparecer los P-38 donde Japón consideraba imposible, porque el motor, aunque oculto bajo el fuselaje, era el corazón de la nueva doctrina, y cada cilindro marcaba el ritmo de la industria americana. Estable, predecible, enorme. El truco de Lindbergh solo fue posible porque había un engranaje de 1.000 toneladas girando entre bastidores, un equipo hecho de fábricas, talleres, barcos de reparación, depósitos logísticos e ingenieros con portapapeles y cronómetros.
A finales de 1944, las largas misiones de P-38 se habían vuelto rutinarias. Los comandantes ya los estaban planificando basándose en las nuevas métricas de alcance. Y Allison, en silencio, apoyaba todo esto. Su papel nunca fue glorificado en los carteles de guerra, pero sin él, el truco habría permanecido en el papel. La máquina era el puente entre la teoría y la práctica, y el resultado práctico estaba a punto de adquirir una nueva dimensión. Los bombarderos pesados se acercaban, y requerirían incluso más que confianza. Requerirían una nueva forma de volar, pensar y ganar. La consagración de una doctrina militar no ocurre con aplausos. Esto ocurre con revisiones discretas en las páginas del manual, con gráficos ajustados en las reuniones de oficiales, y con la inclusión silenciosa de frases como «Se recomienda la operación sobrecuadrada en cruceros de largo alcance». Así fue como el truco civil de Charles Lindbergh, antes tratado como una anomalía táctica, fue absorbido por la estructura oficial de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos. La técnica de volar a baja velocidad y alta presión del colector, que en las primeras pruebas provocó miradas sospechosas y órdenes de precaución, empezó a incluirse en los planes de vuelo. Lo que era herejía se convirtió en enseñanza, y con eso el ciclo se completó. Del campo a la doctrina, de la duda a la norma. El proceso no fue inmediato. Implicó estudios, reevaluaciones técnicas y análisis comparativos entre unidades que habían adoptado la técnica y aquellas que mantenían los procedimientos antiguos. Los datos eran irrefutables. El consumo de combustible había caído hasta un 20% en misiones de largo alcance. La tasa de retorno había aumentado. Las fallas de motor no aumentaron. Y, quizás lo más importante, los pilotos mostraron una creciente confianza en la aplicación del método. A partir de octubre de 1944, comenzaron a circular tablas de rendimiento revisadas para el P-38 en las bases del Pacífico. Por primera vez, estas tablas incluían rangos recomendados de sobreescuadra para ciertos regímenes de vuelo. Lo que antes era un secreto compartido entre los veteranos en las cantimploras se ha convertido en una línea de conducta oficial. Los centros de formación han adaptado sus cursos. Los nuevos cadetes se expusieron a la lógica del consumo de combustible basado en la puesta a punto del motor. Y no solo en el P-38. El concepto se probó en otras plataformas, como los bombarderos B-25 e incluso en los nuevos P-51 que llegaron al frente. La doctrina había dejado de limitarse a un solo modelo de avión. Ahora era una filosofía operativa. Una visión de que eficiencia y rendimiento podían ir de la mano, siempre que la técnica estuviera respaldada por la ingeniería y la confianza en el piloto. Y aquí es donde vuelve a imponerse el mérito del sistema estadounidense, la apertura al conocimiento del campo para transformar el centro. Alemania, en cambio, nunca permitiría tal mutación doctrinal. Las decisiones técnicas se centralizaron en el Estado Mayor General. Las modificaciones duraron meses, y a menudo sufrieron interferencias políticas. Un piloto alemán que se atrevió a operar fuera del régimen establecido en un manual técnico fue tratado con sospecha. Incluso cuando los datos de campo sugerían lo contrario, la jerarquía bloqueaba el cambio. La Luftwaffe funcionaba como una guardia de precisión, la USAAF como una red viva de adaptación. Cuando los libros de texto estadounidenses cambiaron, fue porque el campo les obligó a cambiar. Esta diferencia explicaba mucho más que un gráfico de rendimiento. Reveló el ADN operativo de cada bando del conflicto. El impacto de la oficialización no fue solo técnico, era simbólico. Representaba la validación de un civil expulsado de la escena política. Un hombre que había sido acusado de simpatizar con el enemigo, ahora vio sus ideas enseñadas en escuelas militares. Charles Lindbergh nunca volvió formalmente al servicio activo, pero su firma técnica quedó grabada en cada misión de largo alcance que despegaba del Pacífico. Era como si su sombra flotara discretamente sobre los depósitos de combustible. Cada piloto que ajustaba el acelerador y comprobaba las RPM dentro del Oversquare llevaba, incluso sin saberlo, el legado de un vuelo solitario sobre el Atlántico y una mente que se atrevía a pensar de otra manera. La transformación del conocimiento empírico en una norma operativa también tuvo consecuencias estratégicas. Las campañas de bombardeos ganaron flexibilidad. Los cazas escolta pudieron volar más profundo. Las tasas de desgaste han disminuido. Y las islas avanzadas requerían menos logística de combustible. Los ahorros obtenidos en el aire reverberaron en tierra.
en los convoyes, en los petroleros y en los mapas de planificación. Fue una victoria silenciosa pero continua, impulsada no por grandes batallas, sino por pequeños ajustes que sumaban horas, millas y supervivientes. Y todo comenzó con una simple pregunta hecha por un civil: ¿por qué no lo intentas así? El momento final de esta transformación llegó con la publicación de las Instrucciones de vuelo del piloto para el P-38L5LO a finales de 1944. Por primera vez contó con una tabla oficial que sugería configuraciones de cruceros over square. Lo que faltaba era el sello técnico, la consagración burocrática de una doctrina nacida del instinto, la experiencia y la audacia. Los pilotos, antes escépticos, aprendieron ahora el truco en los bancos de las escuelas de aviación. La técnica había dejado de ser una innovación para convertirse en una tradición. Pero incluso con toda esta adaptación, hubo un teatro donde la lógica seguía doblándose al mito. Un lugar donde el tiempo parecía congelado en las doctrinas de 1940, y ahí era donde estaban a punto de llegar los aviones estadounidenses. El Japón continental esperaba, y la sorpresa que vendría del cielo no solo sería el número de bombarderos, sino en la forma en que podrían llegar tan profundo, durante tanto tiempo, con tanta precisión. Una tecnicidad en un caza de escolta no debería inclinar la balanza de una guerra, pero eso es exactamente lo que ocurrió en el Pacífico. El ajuste de Lindbergh, un refinamiento de la forma en que funcionaban los motores durante el crucero, desencadenó un efecto dominó que reorganizó la lógica misma del avance estadounidense. Con el nuevo régimen de vuelo oficializado, la cadena logística estadounidense pudo planificar operaciones basándose en una autonomía ampliada. Las rutas ya no siguen los arcos tradicionales limitados por el consumo. Los mapas de planificación, antes marcados por círculos de alcance que apenas tocaban objetivos, ahora cubrían islas enteras. Los P-38, con sus tanques externos y eficiencia revisada, se han convertido en herramientas de proyección estratégica. Bombarderos como el B-25 y el B-24, que antes dependían de corredores aéreos estrechos y complejos sistemas de reabastecimiento, comenzaron a operar escoltados hasta el objetivo y de vuelta. Eso lo cambió todo. Las bases avanzadas, que antes se construían con urgencia y alto coste en islas de difícil acceso, han comenzado a optimizarse. Algunos han sido desactivados, otros adaptados para funciones de apoyo. La reducción de la necesidad de puntos intermedios liberó petroleros, permitió la redistribución de munición y acortó el tiempo entre salidas. El combustible, que era uno de los recursos más caros para transportar a través del océano, consumiendo una media del 20% del volumen transportado solo para el viaje, empezó a dar más en el destino final. Era una economía en cadena, amplificada con cada ciclo operativo, y los estrategas se dieron cuenta. Una misión exitosa costaba menos, rendía más y podía repetirse con menos desgaste. El avance de las tropas en tierra también sintió el impacto. Con una cobertura aérea más profunda y frecuente, comenzaron a producirse asaltos anfibios con menos resistencia japonesa. Las defensas costeras, ya presionadas por la artillería naval, estaban ahora desorganizadas por cazas y bombarderos que parecían venir de todos lados. Los radares japoneses advertían de formaciones estadounidenses donde no debería haber alcance, y cuando la artillería antiaérea se movilizó, ya era demasiado tarde. El enemigo ya se estaba marchando, y aún con el combustible en el depósito, la cronología de las campañas ha cambiado. Las operaciones que estaban previstas para marzo de 1945 se adelantaron a enero. Los saltos logísticos se acortaron. La línea del frente estadounidense parecía moverse más rápido de lo que los mapas podían registrar. Este efecto acumulativo creó lo que los planificadores llamaron compresión estratégica. Al reducir el tiempo entre salidas, el mando estadounidense creó una presión constante sobre el enemigo, algo imposible de mantener con aviones de corto alcance. Y lo más sorprendente es que esto se logró sin nuevos modelos, sin innovaciones radicales, sin cambiar de arma. Fue un efecto de software, por así decirlo, un ajuste de pensamiento, sostenido por una industria capaz de ofrecer hardware fiable. Cada semana, más unidades adoptaban la doctrina. A más locomotoras se les dieron instrucciones específicas para operar en escuadrado superior. Más misiones superaron los límites de lo imposible en la primera mitad de la guerra. La distancia, que era el mejor escudo de Japón, empezó a evaporarse. Esta expansión aérea en anillos concéntricos
alcanzó el corazón logístico japonés. Las islas de reabastecimiento comenzaron a aislarse antes de lo previsto. Los convoyes marítimos, ya perseguidos por submarinos, ahora enfrentaban ataques coordinados de la Fuerza Aérea que podían despegar desde pistas más distantes y, aún así, cubrir el objetivo con precisión. La superioridad aérea estadounidense, antes limitada por la geografía y la autonomía, se volvió absoluta. Con cada nueva isla conquistada, el alcance aumentaba. Con cada misión, la técnica se perfeccionaba. La guerra se convirtió en un cálculo de millas por galón. Y los estadounidenses tenían todas las variables a su favor. El impacto fue tan profundo que alcanzó los muy estimados plazos de rendición. La inteligencia estadounidense había calculado que el asedio de Japón duraría hasta mediados de 1946, con pérdidas humanas muy elevadas. Pero a finales de 1944, la velocidad de las operaciones ya indicaba un escenario más corto y devastador para el enemigo. La doctrina del alcance extendido no solo acortó la guerra, sino que cambió su naturaleza. Sustituyó el combate prolongado por la desgaste estratégico y demostró de forma cruel que la distancia no salva a quienes no siguen la innovación. El general George Kenney, comandante de la Quinta Fuerza Aérea, supuestamente dijo en enero de 1945, «Estamos luchando una guerra de combustible, y estamos ganando porque sabemos cómo ahorrar». La frase no era solo retórica. Reflejaba la comprensión de que en el corazón de la máquina estadounidense estaba la capacidad de adaptar, absorber y amplificar una idea sencilla. Lo que empezó como una hipótesis en un cuaderno de vuelo se ha convertido en doctrina. Y lo que era doctrina se convirtió en una pieza invisible que movía ejércitos, flotas y calendarios. Pero quedaba una última prueba. Un objetivo que ningún P-38, por muy apto que fuera, podría atacar directamente. Un símbolo de la resistencia definitiva de Japón. Y un tipo de misión que requeriría más que alcance, más que precisión, requeriría una decisión total. El siguiente vuelo no sería para cazar, sería para terminar. El último ala de la mañana no estaba hecha de aluminio, estaba hecho de ideas. Mientras el foco de la historia se centra en grandes batallas, nombres de generales y mapas de invasiones, hay otro vector que rara vez recibe reverencia, el pensamiento técnico. La victoria estadounidense en el Pacífico fue empañada por miles de vuelos, pero respaldada por una sola curva, la que muestra la relación entre consumo y distancia. Lindbergh, un civil desacreditado, demostró que entender el comportamiento de un motor podía valer más que atreverse a conducir. Su contribución no hizo explotar objetivos, no apareció en periódicos ni fue homenajeado en desfiles, pero estaba en la carta de crucero de todos los pilotos que despegaban con la posibilidad de regresar. Esto revela la moraleja oculta de esta guerra. Los engranajes que ganan las batallas a menudo no hacen ruido. Están en los ajustes, en las pruebas, en las notas hechas a lápiz entre salidas. Están en las personas que se atreven a preguntar, ¿y si? El exceso de la escuadra era herejía hasta que se convirtió en la norma. Y se convirtió en la norma porque alguien tuvo el valor de no obedecer. No por rebeldía, sino por comprensión. La Luftwaffe tuvo pilotos legendarios. Los estadounidenses tenían pilotos que aprendían de civiles. Esta es quizás la diferencia más profunda entre imperios. Y lo que esta historia enseña, más que cualquier maniobra aérea, es que la guerra moderna pertenece a quienes son capaces de escuchar la máquina y convertirla en su mente. Porque lo imposible, casi siempre, solo resiste hasta que alguien calcula mejor. Pero aún falta una pieza, el cierre final, el momento en que este engranaje silencioso se encuentra con el peso de la memoria. Y el nombre Lindbergh ya no es solo un símbolo del pasado, para convertirse en una parte inseparable de la victoria. Cuando el silencio cayó sobre el Pacífico y los últimos escuadrones regresaron a tierra firme, la historia que quedó no fue solo la de victorias aéreas o enfrentamientos directos. Era la historia de una idea. La técnica de Lindbergh, nacida del exilio técnico y el ostracismo político, se había convertido en una doctrina operativa, en una fuerza militar que sabía, sobre todo, cómo escuchar, y escuchando, adaptándome, y adaptándose, ganando. A medida que el imperio japonés se retiraba y Alemania se hundía en su rigidez autocrática, América expandió una lógica invencible. La guerra moderna se ganaría quien produjera más, suministrara mejor y escuchara con mayor atención,
aunque fuera la voz de un civil desacreditado. La Luftwaffe, con sus ingenieros brillantes y doctrinas intocables, nunca ha permitido una idea así. El Obersquare sería castigado, no estudiado. La prueba estaba en suelo europeo. Motores averiados, aviones acortados por el alcance limitado y una industria incapaz de seguir el ritmo del frente. Mientras tanto, en el Pacífico, el P-38 se convirtió en un símbolo de alcance, eficiencia y supervivencia, volando más lejos, luchando más tiempo y regresando con reservas que ningún piloto enemigo entendía. La lección, entonces, se vuelve universal. En la guerra, la logística determina la estrategia. No es el valor lo que gana solo, sino el entorno que permite que las ideas valientes prosperen. Lindbergh no necesitaba patente, no llevaba insignias. En ese momento no recibió honores. Pero fue su curva de par la que duplicó la distancia de la guerra. Fue su línea a lápiz la que redibujó el radio de acción de una fuerza aérea. Y fue su gesto técnico el que demostró que, en tiempos de guerra, la inteligencia aplicada vale tanto como el acero fundido. Años después, un oficial alemán resumió amargamente la raíz de la derrota. No fuimos vencidos por aviones mejores, sino por un enemigo que hacía que incluso sus civiles pensaran como soldados. Si valoras este tipo de investigación, de reconstrucción detallada de la historia y la verdad operativa que ha moldeado el mundo moderno, apoya este canal. Me gusta este video, suscríbete y activa la campana para no perderte el siguiente dato histórico devastador. Y dime en los comentarios, ¿cuál fue el hecho más impactante de esta historia? Porque ahora ya lo sabes. Un solo detalle puede cambiar el rumbo de una guerra. Y no te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.